Imagínate por un instante nacer en un lugar donde desde tu infancia sabes que tu vida, tu cuerpo y tu futuro no te pertenecen. Donde tu destino se negocia entre hombres sentados en una alfombra, donde no tienes derecho a decir no, y tu única opción es obedecer o enfrentar consecuencias impensables. En Afganistán, esta es la realidad de miles de niñas, atrapadas en una red de tradiciones, religión, control social y un concepto de honor que puede pesar más que sus propios sueños. Pero ¿por qué en Afganistán sigue siendo tan común que una joven sea obligada a casarse con un hombre que podría ser su abuelo? ¿Qué mueve a las familias a aceptar y perpetuar esta práctica? Y lo más importante, ¿hay esperanza para estas mujeres en pleno siglo XXI? Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir es tan impactante como revelador. No olvides darle like y suscribirte al canal de Viajes Secretas para explorar el mundo y diversos lugares exóticos sin gastar nada. Primero, para entender el origen de esta práctica, tenemos que viajar siglos atrás. Afganistán no es solo un país, es un mosaico de tribus, clanes y comunidades donde la lealtad familiar y tribal siempre ha estado por encima del individuo. En este sistema patriarcal, la reputación de una familia depende de la pureza y obediencia de sus mujeres. El matrimonio no es una historia de amor, sino una transacción estratégica, una manera de asegurar alianzas, reforzar la economía y, sobre todo, proteger el honor. Aquí es donde entra la figura del esposo mayor. Para las familias afganas tradicionales, un hombre de edad avanzada representa experiencia, estabilidad económica y respeto social. Un joven, en cambio, es percibido como inexperto, poco fiable y sin recursos. Así que, desde esta lógica, entregar a una hija a un hombre mayor no es solo aceptable, es visto como lo mejor que le puede pasar. Él tiene tierras, dinero, ganado, contactos. Puede pagar una dote más alta, ofrecer protección y garantizar que la esposa no pase hambre. Y hablando de la dote, este es un punto clave que no podemos ignorar. En Afganistán, la dote, llamada mar o balwar, no es un simple regalo. Es una suma de dinero, bienes, joyas o incluso cabezas de ganado que la familia del novio paga a la familia de la novia. Y en zonas rurales donde la pobreza golpea con fuerza, esa dote puede marcar la diferencia entre sobrevivir o no. Cuanto mayor es el hombre, mayor suele ser su capacidad de pago. Y cuanto más joven y virgen sea la novia, más valiosa es. Es doloroso decirlo, pero muchas familias ven a sus hijas como su único tesoro, un tesoro que puede venderse al mejor postor para salvar al resto. Por eso, no es raro que una niña sea prometida desde que tiene 10, 12 o incluso 8 años. Y apenas alcanza la pubertad, ya es considerada apta para el matrimonio. Esto no es solo cultural, tiene un respaldo religioso en las interpretaciones más conservadoras del Islam, donde se considera que tras la pubertad, una niña es legalmente elegible para casarse. En Afganistán, donde la ley civil y la Sharia, ley islámica, se entrelazan, el consentimiento de la familia pesa más que el de la propia joven. No olvides darle like y suscribirte al canal de Viajes Secretas para explorar el mundo y diversos lugares exóticos sin gastar nada. Ahora, imagina el terror de una adolescente a la que le dicen, mañana es tu boda. Sin opción a decir no. Sin tiempo para entender qué está pasando. Y si intenta resistirse, las consecuencias no tardan en llegar. Primero, la manipulación emocional, él cuidará de ti. ¿Cómo vas a rechazarlo si es un buen hombre? Estás trayendo vergüenza a nuestra familia. Luego, restricciones. No puede salir, no puede estudiar, no puede ver a sus amigas. Si sigue rebelándose, vienen las amenazas públicas, vecinos murmurando, líderes religiosos interviniendo, la familia acusada de no tener control sobre su hija. Y cuando la presión social se vuelve insoportable, la familia toma decisiones más drásticas. Algunas niñas son forzadas a casarse literalmente a la fuerza, las llevan arrastradas hasta la ceremonia. Otras son drogadas y despiertan ya casadas. Y en los peores casos, las amenazas alcanzan incluso a sus hermanos, primos o seres queridos. Si no aceptas, tu hermano pagará las consecuencias. Lo más trágico es que el matrimonio no es el final del sufrimiento. Para muchas, es solo el inicio de una vida de sumisión. Porque no solo pierden su infancia, sino también su derecho a estudiar, a trabajar, a decidir sobre su cuerpo. En muchas aldeas, la mujer casada queda confinada al hogar,
invisible para el mundo exterior. Si su esposo muere, queda a merced de los familiares del esposo. Y si intenta escapar, arriesga su vida. Sin embargo, en medio de este panorama tan oscuro, también hay luces de esperanza. En las grandes ciudades, algunas familias empiezan a cuestionar estas prácticas. Las organizaciones de derechos humanos luchan por prohibir el matrimonio infantil y forzado. Incluso dentro del propio Afganistán, hay mujeres valientes que desafían las normas, activistas, abogadas, profesoras que arriesgan su seguridad para educar a otras niñas, para crear refugios secretos, para darles una voz. Pero el camino es largo. El regreso de los talibanes al poder en 2021 hectáreas endurecido aún más las restricciones. Han cerrado escuelas para niñas, han prohibido a las mujeres trabajar en muchas áreas, han vuelto a imponer el burka obligatorio. Y aunque la comunidad internacional presiona, la realidad en las zonas rurales es que las niñas siguen siendo vistas como propiedad de su familia, y casarlas temprano sigue siendo la norma. Te dejo con una reflexión. ¿Qué significa realmente la libertad si depende del lugar donde naces? ¿Es posible cambiar una cultura cuando el cambio significa desafiar siglos de tradición? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer desde fuera para apoyar a estas mujeres sin imponerles nuestra visión occidental? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia te impactó tanto como a mí, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita. Porque en este canal no solo contamos historias, amplificamos las voces que el mundo intenta silenciar. Cada video es un puente hacia una realidad que merece ser vista, escuchada y comprendida. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y recuerda, compartir este video puede ser el primer paso para cambiar una vida. Imagínate estar vestida de novia, rodeada de familiares sonrientes, luces, música, pero tú, la protagonista de esa ceremonia, tienes el corazón hecho pedazos. Sabes que tu vida está a punto de cambiar, no por amor, no por elección, sino por obligación. En Afganistán, para muchas niñas y mujeres, ese día no es una celebración, es el principio de una condena. Porque antes de llegar al altar, ya fueron advertidas. Si no aceptas, no solo tú sufrirás, tu madre, tus hermanas, tu familia pagarán las consecuencias. Un chantaje emocional tan despiadado que deja sin salida. ¿Cómo decir que no, si sabes que el precio será la violencia contra las personas que más amas? En ese momento, la mayoría calla. Algunas derraman lágrimas silenciosas, otras quedan paralizadas, atrapadas en un estado de shock que las desconecta de la realidad. La boda sigue, los invitados aplauden, las bendiciones caen, pero la única persona que debería decidir su destino es ignorada. Y entonces llega la noche de bodas. Para muchas, el momento más aterrador de toda su vida. Están solas, vulnerables, obligadas a compartir la cama con un hombre que podría ser su abuelo, un extraño que ahora tiene derecho sobre su cuerpo, su tiempo, su existencia. Algunas intentan resistirse, pero en una cultura donde el esposo posee el control absoluto, donde la violencia conyugal no solo es tolerada, sino esperada, su resistencia es aplastada. No tienen a dónde huir, no hay ley que las proteja. Y si intentaran escapar, saben que la persecución comenzaría de inmediato. En los días posteriores, su vida se convierte en una vigilancia constante. La familia del esposo se asegura de que no intente escapar, de que no contacte a nadie, de que no sueñe con otra vida. La libertad ya no es una opción. Pero ¿qué pasa si, aún así, decide correr el riesgo? Si, desesperada, busca una salida. Escapar de un matrimonio forzado en Afganistán es casi una misión imposible. No solo porque las carreteras y caminos están controlados, sino porque las redes de familiares, vecinos y autoridades patriarcales colaboran para devolver a la hija rebelde al hogar. Y si la atrapan, las consecuencias son escalofriantes. Para algunas, la captura significa una sentencia de muerte disfrazada de crimen de honor. Sí, asesinadas por sus propios padres o hermanos para limpiar la vergüenza que, según la tradición, trajo su desobediencia. Para otras, el castigo es el encierro perpetuo, habitaciones oscuras, sin ventanas, sin derecho a salir, vigiladas día y noche. Y en los casos más formales, la propia ley las criminaliza, son llevadas a prisión por fuga ilegal, tratadas como delincuentes por haber intentado escapar del infierno.
No olvides darle like y suscribirte al canal de Viajes Secretas para explorar el mundo y diversos lugares exóticos sin gastar nada. Y si consiguen huir, ¿qué les espera? Un puñado logra esconderse en refugios clandestinos, viviendo con miedo de ser encontradas. Otras no soportan la presión y, en un acto desesperado, intentan suicidarse, porque la muerte parece la única puerta de salida. Y mientras ellas luchan por sobrevivir, las que permanecen atrapadas inician otra batalla: soportar cada día junto a un hombre que jamás eligieron, convirtiéndose en madres a edades tan tempranas que apenas comprenden qué significa criar a otro ser humano. Pero aquí viene lo más desgarrador: muchas de esas mismas niñas, años después, cuando ya son adultas, repiten el ciclo. Porque ellas también casan a sus hijas con hombres mayores, perpetuando una tradición que, aunque cruel, parece imposible de romper. ¿Por qué? Porque la presión social, el miedo al aislamiento, la falta de recursos y el temor a perder el honor familiar las empujan a hacerlo. Es una cadena que pasa de generación en generación, una herencia de dolor vestida de costumbre. Ahora quiero que reflexiones conmigo: ¿cómo romper este ciclo? ¿Cómo podemos apoyar sin imponer? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional sin ignorar la complejidad cultural? Y sobre todo, ¿cómo devolver la voz a quienes nunca la tuvieron? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te conmovió tanto como a mí, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Porque cada video que compartes ayuda a que más personas conozcan estas realidades invisibles. Aquí no solo contamos historias. Aquí damos luz a las sombras. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y recuerda, difundir es resistir. ¿Podrá esta realidad transformarse algún día? Esa es la pregunta que miles de mujeres afganas siguen repitiéndose cada mañana, soñando en silencio con que, en algún momento, la respuesta sea un sí rotundo. Porque detrás de cada velo, de cada mirada que esquiva el contacto directo, de cada silencio impuesto por la tradición, hay una fuerza descomunal, una resistencia que desafía todo pronóstico. Las mujeres afganas son mucho más que víctimas de un sistema injusto. Son guerreras invisibles, símbolos vivientes de resiliencia. Su belleza va más allá de lo físico. Es una combinación poderosa entre elegancia natural y una diversidad étnica que refleja siglos de historia, migraciones y fusiones culturales. Sus ojos, oscuros y profundos, parecen guardar secretos ancestrales. Sus rasgos marcados cuentan historias que la mayoría nunca escuchará. Pero su mayor atractivo no reside en su apariencia, sino en su mente. Son mujeres inteligentes, astutas, emocionalmente fuertes, moldeadas por un entorno que las obliga a aprender a sobrevivir desde niñas. Viviendo bajo reglas opresivas, han desarrollado una capacidad de adaptación que desafía cualquier límite. Muchas han encontrado maneras ingeniosas de educarse en secreto, de acceder a libros prohibidos, de aprender idiomas, de conectarse con el mundo exterior pese a las murallas que las rodean. Y aunque su voz haya sido sofocada por años, encuentran formas de alzarla, de dejar su huella, de resistir con dignidad incluso cuando todo parece perdido. Su lucha no es solo personal, ellas cargan sobre sus hombros la esperanza de generaciones futuras. Cada paso que logran dar hacia la libertad es un paso menos que tendrán que dar sus hijas. Pero aquí es donde surge un dilema desgarrador: escapar o quedarse. Porque muchas mujeres afganas sienten una profunda atracción por lo desconocido, por lo que está más allá de sus fronteras. Y en ese escenario, el hombre latino aparece como una figura casi mítica. Para ellas, el latino representa algo prohibido, una puerta hacia una vida con elección, con amor, con libertad. Pero esa atracción no es inocente. Saben perfectamente que un simple acercamiento con un extranjero puede ponerlas en peligro. En su cultura, una mujer no puede enamorarse libremente, mucho menos decidir irse con alguien de fuera. El castigo por desobedecer a la familia puede ser severo, irreversible. Aún así, algunas se atreven. Buscan la manera de comunicarse en secreto, de enviar mensajes a escondidas, de encontrar oportunidades mínimas para salir del país, incluso de casarse con un extranjero como pasaporte hacia la libertad. Otras, menos afortunadas, solo sueñan. Se acuestan cada noche imaginando que en algún momento podrán amar como lo hacen las mujeres en otros países, sin miedo, sin cadenas, sin el peso de una tradición que no eligieron. Y es que lo prohibido siempre seduce más.
En un país donde a una mujer no se le permite hablar con un hombre sin permiso, donde un saludo puede desatar una tragedia, la imagen del hombre latino se vuelve aún más magnética. Él encarna todo lo que les fue negado: la aventura, la pasión, el amor sin restricciones, la posibilidad de elegir su propio destino. Por eso, si alguna vez viajas a Afganistán y notas miradas curiosas, gestos tímidos, no lo interpretes solo como admiración. Para muchas, tú representas la esperanza, la posibilidad de algo diferente. Pero si creías que los matrimonios con hombres mayores eran lo más impactante, prepárate. Afganistán guarda tradiciones que van mucho más allá de lo imaginable. Imagina esto: tu familia no tiene hijos varones, y por esa razón deciden criarte como niño. No es una película ni una historia aislada, es real, se llama Bacha Pashch. En Afganistán, algunas familias visten y educan a una de sus hijas como si fuera varón. ¿Por qué? Porque ser hombre significa tener privilegios, poder salir solo, trabajar, estudiar, moverse sin restricciones. Para familias que solo tienen hijas, criar a una niña como niño les permite acceder a esos beneficios y evitar la vergüenza social de no tener descendencia masculina. El problema surge cuando esa niña crece. En la adolescencia, la familia le exige volver a ser mujer. Después de años de libertad, debe cubrirse con el burka, abandonar sus pantalones y privilegios y someterse a las estrictas reglas que rigen la vida femenina en Afganistán. Un golpe devastador que arranca la identidad construida en su niñez. Pero hay prácticas aún más crudas. En Afganistán, las deudas no siempre se pagan con dinero. Existe una tradición llamada Ba'ad, donde una mujer es entregada como pago para resolver disputas entre familias. ¿Te imaginas? Un hermano comete un crimen, y para compensar el daño, la solución es entregar a una hermana o hija en matrimonio, sin importar su edad ni su voluntad. Para la mujer entregada, significa perder su vida tal como la conocía, pasar a ser propiedad de otra familia, muchas veces cayendo en matrimonios abusivos y sin salida. Y detrás de todo esto, uno de los rostros más duros de esta realidad: los matrimonios infantiles. Porque no solo hablamos de casarlas con hombres mayores, lo más estremecedor es que muchas de estas esposas ni siquiera han llegado a ser adolescentes. Son niñas obligadas a convertirse en esposas, en madres, en cuidadoras, cuando aún deberían estar jugando. Ahora quiero que pienses conmigo: ¿cómo podemos ayudar a romper este ciclo? ¿Qué papel juega la educación? ¿Qué responsabilidad tiene la comunidad internacional? ¿Cómo devolverles a estas mujeres el derecho a soñar, a decidir, a vivir? Cuéntame en los comentarios qué opinas. Y si este video te ha impactado tanto como a mí al contarlo, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita. Porque cada vez que compartes una historia como esta, ayudas a dar visibilidad a quienes no pueden hablar. Aquí no solo contamos historias, las hacemos visibles. Gracias por acompañarme. Y recuerda, difundir es resistir. ¿Sabías que en Afganistán es completamente normal que una niña sea prometida en matrimonio antes de cumplir los 10 años? Sí, escuchaste bien. En muchos casos, mientras aún están jugando con muñecas o aprendiendo a leer, ya están comprometidas con un hombre al que no han visto jamás. Y lo más perturbador es que no conocerán a su futuro esposo hasta el mismísimo día de la boda. ¿Te imaginas? Su vida, su destino, su libertad, todo decidido sin su voz, sin su elección. Detrás de esta práctica brutal se esconde una mezcla compleja de factores: pobreza extrema, tradiciones ancestrales y creencias religiosas profundamente arraigadas. Para muchas familias empobrecidas, casar a una hija significa algo más que una unión. Es una boca menos que alimentar, es un negocio donde recibirán una suma de dinero, una dote que aliviará, aunque sea temporalmente, su situación económica. Es cruel, pero en su lógica de supervivencia, es necesario. Y si creías que eso era todo, espera. Porque en Afganistán, cubrirse el cuerpo y el rostro no es una opción, es una obligación. El burka no es solo una prenda, es una prisión de tela. Desde el regreso de los talibanes al poder, su uso volvió a ser obligatorio en cada rincón del país. Ninguna mujer puede mostrar su rostro en público. Y si alguna lo hace, las consecuencias pueden ir desde agresiones físicas hasta castigos más severos. Imagínate vivir todos los días escondida dentro de una cárcel portátil, sin identidad, sin rostro ante la sociedad.
No olvides darle like y suscribirte al canal de Viajes Secretas para explorar el mundo y diversos lugares exóticos sin gastar nada. Pero las restricciones no terminan ahí. Incluso para algo tan simple como salir al mercado o al médico, una mujer no puede ir sola. Necesita estar acompañada por un hombre de su familia, ya sea su esposo, su hermano o su padre. Sin esa figura masculina, no puede dar un solo paso fuera de su hogar. ¿Puedes imaginar esa sensación de encierro? Sin embargo, entre tanta oscuridad, existe una tradición sorprendente y casi mágica que sigue vigente en las tierras afganas, el Nanavati. Este acto ancestral es, quizás, uno de los códigos de honor más antiguos del mundo. Cuando alguien está en peligro de muerte, perseguido o acusado de algo grave, puede presentarse en la casa de su enemigo, tocar su puerta y pedir refugio. Y por muy extraño que suene, si el dueño de casa acepta, esa persona queda protegida y no puede ser dañada, sin importar los crímenes que haya cometido. Es como si un pacto sagrado se activara en ese instante, una promesa de inviolabilidad. ¿No es impresionante? Pero no todo es honor y códigos antiguos. En los rincones ocultos de Afganistán, mientras los talibanes prohíben la música, el cine y hasta las celebraciones públicas, las peleas clandestinas de animales siguen vivas. Las peleas de gallos y perros son más que entretenimiento, son símbolos de prestigio y apuestas. En lugares secretos, hombres se reúnen para arriesgar grandes sumas de dinero en sus animales campeones. Tener un gallo invencible eleva el estatus social de su dueño como si fuera un trofeo viviente. Y aunque estén prohibidas, estas peleas siguen ocurriendo, desafiando al régimen con cada golpe de ala o mordida. Pero no todo en Afganistán está teñido de sufrimiento y represión. Existe una celebración luminosa que rompe con la dureza del día a día, el Sabe Yalda, la noche más larga del año. Este ritual milenario, heredado de la cultura persa, celebra el solsticio de invierno. Durante esta noche, las familias se reúnen, recitan poesía de Hafiz, comen frutas rojas como granadas y sandías, símbolo de luz y renovación. Es uno de los pocos momentos donde las mujeres pueden sentarse junto a sus seres queridos sin tantas restricciones, donde la poesía y la tradición crean un refugio emocional. ¿No es hermoso imaginar ese oasis cultural en medio de tanta opresión? Ahora bien, la gran pregunta sigue flotando en el aire. ¿Podrán cambiar algún día estas realidades? ¿Será posible derribar costumbres tan arraigadas que parecen esculpidas en piedra? La verdad es dura. A pesar de la presión internacional, de las voces de activistas, de las campañas de derechos humanos, el cambio avanza lentamente. Muy lentamente. Porque en Afganistán, las tradiciones no son solo costumbres, son estructuras que sostienen comunidades enteras, justificadas por religión, honor y supervivencia. Aún así, una chispa de esperanza arde en las nuevas generaciones. Cada vez más jóvenes afganos, especialmente mujeres, están luchando por una vida diferente, por un Afganistán más justo, más libre, más humano. Y aunque el camino es largo y peligroso, su valentía está plantando las semillas de un mañana mejor. Dime, ¿te imaginabas que Afganistán albergaba tantas tradiciones tan complejas y contradictorias? Algunas estremecedoras, otras profundamente bellas, todas reflejo de una tierra que guarda secretos milenarios. Y lo que has escuchado hoy es solo la punta del iceberg. Por eso, no te pierdas lo que viene. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñame en este viaje para descubrir las historias ocultas de Afganistán y otros rincones del mundo. Porque mientras haya relatos que contar, seguiremos dando voz a los que no la tienen. Nos vemos en el próximo video.